La palabra que mi único hijo usó fue esa misma, basura. No la susurró, no la dijo en voz baja, con vergüenza. Escupió la palabra en el aire, frente a los vecinos que se habían detenido a ver la sorpresa, y se quedó allí, flotando entre nosotros, más pesada que el coche nuevo que acababa de regalarle. Sentí el sol de Guadalajara quemarme la cabeza, pero por dentro, un frío que no sentía desde que enterré a mi Elena se apoderó de todo. Basura. El coche que compré con el dinero de la venta del terreno de mis padres, con cada centavo que junté en 50 años de manos sucias de grasa, el sueño que imaginé que le abriría las puertas del mundo, era basura a sus ojos. Y en ese momento, entendí que no estaba hablando solo del coche. Me quedé parado, mirando las llaves caídas en el polvo de nuestra calle. El mundo enmudeció por un instante. Solo oía mi corazón latiendo despacio, cansado. Allí tomé una decisión, no con la cabeza, sino con el alma herida. Una decisión silenciosa que lo cambiaría todo. ¿Qué hace un padre cuando su propio hijo lo descarta junto con su regalo? Esta historia trata de eso, sobre el peso de las palabras y la fuerza que uno encuentra cuando piensa que ya no le queda nada. Escucha esta historia hasta el final. Suscríbete al canal y dime, ¿qué harías tú en mi lugar? Y cuéntame también, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? A veces, uno solo necesita un oído amigo para desahogarse. Déjame presentarme como es debido. Me llamo Arturo. Tengo 74 años de vida bien vivida, o al menos eso es lo que pensaba. Soy de un pueblito de allá de Jalisco, un lugar de tierra roja y gente de palabra, donde aprendí que el honor de un hombre está en sus manos. Y mis manos, mis manos, hoy están limpias, un poco temblorosas por la edad, pero por más de 50 años vivieron sumergidas en la grasa, en el aceite, en el polvo de motor. Fui mecánico toda la vida. Arreglé el coche de todo el mundo en el vecindario. Vi a los hijos de mis clientes crecer, casarse. Conozco el ruido que hace cada motor. Sé dónde le duele, dónde la pieza está gastada. Es una vida de escuchar y arreglar. Mi taller no era un lujo, no. Estaba en el fondo del patio de la casa que yo mismo ayudé a levantar. Era un cuartito sencillo, con olor a metal y a trabajo. Las paredes manchadas de aceite guardan las historias de cada coche que pasó por allí. Era mi santuario. Yo no solo arreglaba coches, ¿entiendes? Arreglaba la vida de las personas. El padre de familia que necesitaba el coche para trabajar, la madre que llevaba al hijo al médico. Me sentía parte de sus vidas. Creía que el trabajo ennoblecía el alma, que cada tornillo apretado era una forma de decirle al mundo, soy útil, tengo mi valor. Mal sabía yo que el único motor que no podría arreglar era el corazón de mi propio hijo. Crecí en el campo, viendo a mi padre labrar la tierra. Con él aprendí el valor del sacrificio. Sacrificio no es sufrimiento, no. Es plantar hoy, bajo un sol fuerte, para cosechar mañana. Es renunciar a un deseo tuyo por un bien mayor, por tu familia. Fue ese el valor que mi Elena y yo intentamos transmitir. El honor para mí nunca fue una palabra bonita. Era solo ser correcto, pagar las cuentas al día, saludar a la gente mirándola a los ojos, no prometer lo que no se puede cumplir y, por encima de todo, cuidar de los tuyos. Yo creía que, si seguía ese manual, la vida sería justa conmigo al final, que la cosecha sería buena, ¿sabes? Pura ilusión de un hombre. Sencillo. Nunca fui de mucha conversación, de muchos abrazos. Mi manera de amar siempre fue con las manos. Era cambiando una bombilla quemada en la casa de mi hijo, era haciendo esa reparación en su coche viejo sin cobrarle nunca un centavo, era preparando el café como a él le gustaba cuando venía a visitarme. Soy de una generación que demostraba el amor en el servicio, en el cuidado silencioso. Creía que los gestos hablaban más fuerte que las palabras. Hoy veo que quizás estaba equivocado. Quizás para la generación de Mateo, un te amo dicho de la boca para afuera vale más que una vida entera de sacrificios que ellos ni siquiera ven. Antes de que todo esto sucediera, mi vida era un mar de calma. Un poco solitaria, lo admito. Desde que mi Elena se fue hace 5 años, los días se hicieron más largos. El silencio de la casa, que antes se llenaba con su risa, hoy pesa sobre mis hombros. Mi rutina era simple: despertarme, hacer mi café, cuidar las plantas que ella tanto amaba y
Pasar el día en mi antiguo taller, limpiando una herramienta aquí, organizando una estantería allá, solo para sentir el olor de mi antiguo oficio. Mi único propósito, la luz que aún me guiaba, era el bienestar de Mateo. Hacer cualquier cosa para ver a mi hijo feliz, y fue esa voluntad, ciega y desesperada, la que me llevó a cometer la mayor locura de mi vida, mi Elena. Hablar de ella es como intentar atrapar el humo. Ella era el sol dentro de casa. Donde yo era silencio, ella era música. Donde yo era la fuerza bruta que levantaba paredes, ella era el revoque, la pintura, la flor en la ventana. Era una mujer vibrante, ¿sabes? Su risa parecía limpiar el aire, y cocinaba con un amor que se sentía en el sabor de la comida. Ella era mi equilibrio. Yo, con mis manos toscas y mi manera callada, me sentía el hombre más rico del mundo solo por tener el amor de esa mujer. Hoy, la casa todavía huele a ella, o quizás sea solo mi añoranza, impregnada en los muebles, en las cortinas que ella misma cosió. Nos conocimos en una fiesta del pueblo, de esas con música y lucecitas colgadas de los árboles. Yo, un muchacho tímido, apoyado en la pared, sin valor para sacar a nadie a bailar, y ella pasó frente a mí, con un vestido de flores y una sonrisa que desarmaría a un ejército. Fue ella quien vino a hablarme. Me preguntó por qué un joven tan serio no se estaba divirtiendo. Mi voz apenas salió, pero mis ojos debieron decirlo todo, porque se quedó allí, conversando, y ya no nos separamos. Mas fue así, simple. Un encuentro de almas que duró más de 40 años y que, para mí, todavía no ha terminado. Yo todavía hablo con ella, todos los días. Compramos este terreno cuando no era nada, solo maleza y esperanza, y fuimos nosotros dos quienes levantamos esta casa. Yo me encargaba del trabajo pesado, mezclando el cemento, asentando los ladrillos bajo el sol caliente, y ella venía detrás, con un balde de agua, un trozo de pan y la sonrisa que me daba fuerzas para continuar. Cada pared aquí tiene nuestro sudor, nuestros sueños. Recuerdo cuando terminamos el techo. Nos sentamos en el suelo de tierra, cansados, sucios, y nos miramos el uno al otro. No hacía falta decir nada. Habíamos construido nuestro nido, un lugar seguro, un lugar para criar a nuestro hijo. Este suelo, estas paredes, son la historia de mi vida. Mis recuerdos más bonitos son una mezcla de olores. Temprano por la mañana, el aroma del café que Elena preparaba en la cocina invadía mi taller en el patio, y allí el olor fuerte del aceite, de la grasa y del metal caliente se mezclaba con el aroma dulce del café. Era el perfume de nuestro hogar. Yo me quedaba en el taller, arreglando un motor, y de vez en cuando miraba por la puerta. Veía a Elena cuidando el jardín y a nuestro pequeño Mateo, con sus herramientas de plástico, sentado en el suelo cerca de mí, imitándome. Golpeaba con su martillito de juguete una lata vieja, muy serio, diciendo que estaba ayudando a papá. En aquel tiempo, yo creía que él sería mi heredero, que amaría este oficio como yo. Cuando Mateo nació, el mundo adquirió un nuevo color. Elena había nacido para ser madre. Tenía un don con él, una paciencia que yo no conocía. Yo, en mi manera tosca, me quedaba un poco sin saber qué hacer con aquel ser tan pequeño y frágil. Así que hacía lo que sabía: construir. Hice la cuna más segura que un bebé podría tener. Arreglaba cada juguete que se rompía. Dejé toda la casa a prueba de cualquier peligro. Era mi manera de decir: te amo, te protejo. Yo era el guardián silencioso de mi familia. Mientras Elena lo llenaba de besos y canciones de cuna, yo me aseguraba de que el mundo exterior no los lastimara. Era un niño bueno, curioso. Le encantaba estar conmigo en el taller. Sus ojos brillaban al ver los motores abiertos, las piezas esparcidas por el suelo. Le daba tuercas y tornillos limpios para que jugara, le explicaba el nombre de cada herramienta. Me miraba con una admiración, una pureza, que hoy me pregunto dónde se perdió. «Papá, un día voy a ser mecánico como usted», me decía, y mi pecho se llenaba de un orgullo que apenas me cabía. Veía en él la continuación de mi historia, de mi legado de trabajo honesto. Uno no se imagina que los hijos crecen y eligen otros caminos, a veces caminos que los alejan de uno, y entonces la vida,
que parecía tan generosa, decidió pasar factura. Elena enfermó, y el sol de nuestra casa comenzó a apagarse, despacito. Su risa se fue haciendo más rara. La fuerza fue desapareciendo. Y yo, el hombre que todo lo arreglaba, me vi ante lo único que no podía reparar. Cambié la grasa por las medicinas, el ruido del taller por el silencio de la habitación. Fueron tiempos difíciles, de un dolor que no se puede describir. Verla partir fue como si me hubieran arrancado un pedazo del alma. Al final, solo me pidió una cosa: cuida de nuestro muchacho Arturo, cuida de su corazón. Después de que ella se fue, el silencio se convirtió en el dueño de la casa. Un silencio pesado, frío, y yo, en mi soledad, me aferré a la promesa que le hice. Todo mi enfoque, toda mi energía se volcó hacia Mateo. Él ya era un hombre hecho y derecho, con su propia vida, su trabajo en una oficina, sus ambiciones, pero para mí todavía era el niño al que necesitaba proteger. Quizás lo asfixié con tanto cuidado, no lo sé. Yo solo quería asegurarme de que estuviera bien, de que no le faltara nada. Intentaba llenar el vacío que Elena dejó con cosas, con servicio, con mi presencia, constante. Pero la distancia entre nosotros fue creciendo, como una grieta en la pared que uno finge no ver. Mateo comenzó a sentir vergüenza de mí, de mi casa sencilla, de mis manos de trabajador. Venía a visitarme cada vez menos. Cuando venía, era rápido, hablaba por el móvil, parecía impaciente, se quejaba del empleo, del jefe, de la falta de dinero, de la falta de un estatus que él creía merecer. Yo escuchaba todo en silencio, con el corazón encogido. Veía a mi hijo infeliz, frustrado, y me sentía un inútil por no saber cómo ayudar. Yo no entendía aquel nuevo lenguaje suyo, de marcas, de apariencias. Fue ahí que nació la idea del coche. En mi cabeza de viejo sonaba como la solución perfecta. Si su problema era la falta de estatus, de una herramienta para triunfar en la vida, yo se la daría. Vendería lo que fuera necesario, juntaría cada centavo guardado para darle un empujón. Imaginé la escena, su sonrisa, el abrazo que quizás no recibía desde hacía años. Creí que, con ese regalo, estaría comprando su felicidad y, de paso, un poco del respeto y del amor que sentía que había perdido. Fue un acto de desesperación, el último gran sacrificio de un padre que solo quería arreglar la vida de su hijo. El día del 35 cumpleaños de Mateo amaneció diferente. Me desperté antes de que cantara el gallo, con un nerviosismo bueno en el estómago, algo que no sentía desde la juventud. Afuera, cubierto con una lona vieja, estaba el futuro, al menos el futuro que yo imaginé para mi hijo. Un sedán flamante oliendo a plástico y a oportunidad. Yo miraba aquel bulto bajo la lona y no veía solo un montón de chapa y neumáticos. Veía a Mateo llegando al trabajo con más confianza. Lo veía pudiendo viajar, pasear con una novia. Veía la sonrisa que tanto extrañaba. Vendí el terreno de mis padres en Jalisco, lo último que me unía a mi infancia, y lo junté con cada centavo guardado. Era todo lo que tenía en el mundo, allí, debajo de esa lona. Cuando el sol ya estaba más alto, lo llamé para que saliera. «Ven a ver una cosa, hijo. Tengo una sorpresa para ti». Mi voz salió un poco temblorosa de pura emoción. Algunos vecinos, curiosos por el movimiento, ya estaban en la ventana, en la puerta de casa. Doña Elvira, don Ramiro, gente que me vio envejecer en esa calle. Me gustó que estuvieran allí. Quería que fueran testigos de mi alegría, de la alegría de mi hijo. Con un gesto que ensayé toda la noche en mi cabeza, tiré de la lona. El sol golpeó la pintura plateada del coche y por un segundo, el brillo me deslumbró. Era precioso, un coche de respeto, honesto, como yo. Me quedé mirando el rostro de Mateo, esperando ver el asombro, la alegría, quizás una lágrima de emoción, pero lo que vi fue nada. Su rostro era una máscara de frialdad. No me miró. Empezó a caminar alrededor del coche, despacio, como un perito examinando la escena de un crimen. Pasaba la mano por la carrocería, miraba los neumáticos, se agachaba para espiar por la ventanilla. Su silencio era pesado, cortante. Mi sonrisa se fue marchitando en mi rostro, dando paso a una ansiedad,
a un mal presentimiento. No lo entendía. Esa no era la reacción con la que pasé meses soñando. Entonces, se detuvo frente a mí, y lo primero que dijo, con la voz cargada de una decepción que ni siquiera intentó disimular, fue: ¿es el modelo básico? La pregunta resonó en la calle silenciosa, y continuó, como si estuviera leyendo una lista de defectos. Sin techo solar, el acabado interior no es de cuero. Cada palabra era una pequeña piedra lanzada contra mi pecho. Sentí mi rostro arder de vergüenza. La alegría de los vecinos en las ventanas se transformó en cuchicheos, en miradas de lástima. Él no estaba viendo un regalo. Estaba viendo todo lo que le faltaba al regalo. Estaba midiendo mi amor por lo que no tenía. Se me secó la garganta. Junté las fuerzas que me quedaban para responder y mi voz salió baja, casi un susurro. Fue lo mejor que pude comprar, hijo mío. Intenté poner todo mi sentimiento en esa frase. Intenté decir, sin decirlo, que allí estaba la finca de sus abuelos, que allí estaban mis ahorros de toda una vida de trabajo duro. Intenté decir que aquel coche estaba hecho de sacrificio y de amor, pero lo miré a los ojos y vi que no estaba escuchando. Estaba en otro mundo, un mundo donde lo que yo tenía para ofrecer no tenía valor alguno, un mundo donde mi mejor esfuerzo todavía era muy poco. Fue ahí que su expresión cambió. La frialdad dio paso a una rabia, una frustración que parecía venir de mucho tiempo atrás, de muy lejos. Era como si yo, con mi regalo sencillo, hubiera confirmado su mayor vergüenza, la de ser mi hijo, la de haber venido de un origen humilde, de un padre que arreglaba coches viejos en el fondo del patio. Sacudió la cabeza, con una sonrisa amarga en los labios, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y entonces hizo el gesto que rompió en pedazos mi viejo corazón. Tomó el llavero que yo había colocado en una cajita bonita, lo miró con asco y simplemente lo arrojó al suelo. Las llaves hicieron un ruido seco, metálico, al golpear la tierra de la calle, un sonido pequeño, pero que para mí sonó como un disparo. Todos los sonidos de la calle desaparecieron. Los perros dejaron de ladrar. Los pajaritos se callaron. Yo solo podía mirar aquellas llaves en el suelo, al lado de mis zapatos viejos y polvorientos. Parecían tan pequeñas, tan insignificantes. Y entonces vinieron las palabras que nunca, ni en mi peor pesadilla, imaginé que oiría de mi único hijo. Palabras dichas en voz alta para que toda la calle las escuchara, para no dejar ninguna duda del tamaño de su desprecio. «Tú no entiendes nada, ¿verdad?», dijo, y su voz era dura como una piedra. «Necesito algo que me impulse, que me ayude a crecer en la vida, no un coche que grita pobreza por todos lados». Hizo una pausa, me miró a mí y luego al coche, y dio el golpe final. «Guárdate esta basura». Basura. La palabra salió de su boca y me dio de lleno en el pecho, quitándome todo el aire de los pulmones. Basura, el sueño, el sacrificio, la memoria de mis padres, mi amor, todo, resumido en una sola palabra. Sentí que el mundo giraba lentamente, que los colores perdían su fuerza. No esperó una respuesta, ni siquiera miró hacia atrás. Me dio la espalda, le dio la espalda al coche, a los vecinos que ahora se escondían detrás de las cortinas, y se fue, a pasos firmes, dejándome allí, parado en medio de la calle, solo, con un coche nuevo que nadie quería y un corazón viejo hecho pedazos. Me quedé allí, estático, por un tiempo que no sé medir. El sol seguía brillando en el capó del coche, pero para mí, el mundo se había sumergido en una oscuridad profunda y helada. La vergüenza era un manto pesado sobre mis hombros. Nunca en toda mi vida me había sentido tan pequeño, tan insignificante. No sé cuánto tiempo me quedé parado allí, en medio de la calle. 1 minuto, 1 hora, el tiempo perdió el sentido. Los vecinos, uno a uno, fueron desapareciendo de las ventanas, cerrando sus puertas, dejándome solo con mi vergüenza y un coche nuevo que brillaba bajo el sol. El primer movimiento fue el más difícil. Mis pies parecían de plomo. Despacio, como un anciano que carga con el peso del mundo, caminé los pocos pasos que me separaban de las llaves. Me dolía todo el cuerpo, pero no era el dolor de la edad. Era el dolor del alma, una herida
que sabía que nunca volvería a cerrar bien. Cada paso era un esfuerzo para no derrumbarme allí mismo, en el polvo. Agacharme fue un acto de pura terquedad. Mi espalda crujió en señal de protesta. Mis ojos estaban fijos en las llaves, en el llavero sencillo que había elegido con tanto cuidado. Las recogí del suelo. El metal estaba caliente por el sol, pero en mi mano parecía helado. Sentí el polvo fino en mis dedos y por un instante el mundo entero se resumió en aquel objeto en mi palma. Ya no era la llave de un coche, la llave para el futuro de mi hijo. Era el símbolo de todo lo que había perdido. Cerré la mano con fuerza sintiendo las puntas de la llave clavarse en mi piel. Sin mirar el coche, me di la vuelta y entré en casa. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic, encerrándome con mi luto. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. El olor de mi café de la mañana todavía flotaba en el aire, pero ahora parecía el olor de una casa extraña, de una vida que ya no era la mía. Caminé por la sala, pasé la mano por el respaldo del sillón donde Elena solía sentarse a leer. Todo estaba en su lugar, pero todo parecía desplazado, fuera de sintonía. No lloré. Las lágrimas parecían haberse secado dentro de mí, transformadas en una piedra pesada en mi pecho. Me quedé de pie en medio de la sala, mirando a la nada, solo respirando, intentando entender cómo el amor de un padre podía ser transformado en basura con tanta facilidad. Las horas se arrastraron. La luz del sol que entraba por la ventana fue cambiando de color, de un amarillo fuerte a un naranja, melancólico, hasta apagarse por completo. Y yo allí, inmóvil, no sentí hambre, no sentí sed. Mi cuerpo parecía haberse desconectado. Fue solo cuando la oscuridad se apoderó de la casa que una fuerza me movió. No fui a la cocina, ni al cuarto. Mis pies me llevaron por instinto a la puerta trasera, al único lugar en el mundo donde siempre supe quién era, mi viejo taller. Abrí la puerta y el olor familiar a aceite y polvo me abrazó como un viejo amigo. La débil luz de la luna entraba por una rendija de la ventana, iluminando las siluetas de mis herramientas colgadas en la pared. Pasé la mano por la superficie áspera de mi banco de trabajo. Sentí los surcos y arañazos que contaban la historia de mi vida. Aquí yo era un maestro. Aquí yo creaba, arreglaba, daba nueva vida a lo que estaba roto. Aquí mi valor era incuestionable. Era un refugio, un pedazo de un mundo que ya no existía, un mundo donde mi trabajo tenía dignidad, un mundo que mi hijo, con una palabra, había intentado destruir. Pero las paredes de aquel taller eran más fuertes que cualquier ofensa. Mi mirada fue atraída hacia un rincón oscuro, donde había un baúl de madera pesada, un baúl que no abría desde hacía años. Guardaba allí las herramientas de mi padre, reliquias de familia, y otras cosas que el tiempo fue escondiendo. Con un esfuerzo, levanté la pesada tapa. El chirrido de las bisagras oxidadas fue el único sonido en la noche silenciosa. Adentro, encima de un viejo gato y llaves de rueda, había una pila de cuadernos de notas, cuadernos con la tapa gastada, amarillentos por el tiempo. Eran los cuadernos de mi Elena. Ella anotaba de todo allí, desde recetas hasta pensamientos sueltos. Con manos temblorosas, tomé el primero de la pila. La cubierta de cuero estaba gastada y suave al tacto. Abrí en una página cualquiera y un trozo de papel doblado y amarillento cayó en mi regazo. Lo recogí, con el corazón latiéndome desbocado. Reconocí su letra en el mismo instante. Una caligrafía elegante, un poco inclinada, que conocía tan bien como las líneas de mi propia mano. Era una carta de ella para mí, que yo nunca había visto. El tiempo se detuvo de nuevo, pero esta vez no fue por el shock, fue por la añoranza y la anticipación de lo que aquellas palabras podrían decirme. Desdoblé el papel con un cuidado casi sagrado. El papel era frágil, delicado, y empecé a leer. Su voz sonó en mi cabeza, clara como si estuviera a mi lado. «Arturo, mi amor», comenzaba la carta, «recuerda que nuestro mayor tesoro no es lo que damos, sino el valor que tenemos cuando ya no nos queda nada que dar. Protege tu corazón». Leí y releí la frase, una y otra vez. Cada palabra
parecía haber sido escrita para aquel preciso momento. No se trataba del coche, no se trataba de Mateo, se trataba de mí, sobre mi valor, un valor que no estaba a la venta, que no podía ser medido ni humillado. Doblé la carta con el mismo cuidado y la guardé en el bolsillo de mi camisa, justo sobre el pecho. Sentí el calor del papel contra mi piel. Era como si la mano de Elena estuviera allí calmándome, dándome fuerza. Miré alrededor de mi taller, a las herramientas silenciosas, al polvo danzando en el haz de luz de luna. Una calma que no sentía desde hacía mucho tiempo descendió sobre mí. El dolor todavía estaba allí, la herida todavía estaba abierta, pero ahora, por debajo de todo, había una nueva resolución, una firmeza. Elena me había recordado quién era yo. Yo no era basura, yo era Arturo, y supe, en 1900, silencio y con toda la certeza de mi alma, exactamente lo que tenía que hacer a continuación. A la mañana siguiente, me desperté con las palabras de mi Elena en el pensamiento, el valor que tenemos cuando ya no nos queda nada que dar. Me levanté, preparé mi café, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí el peso de la soledad, sentí una claridad. Tomé las llaves de encima de la mesita, salí a la calle y miré el coche plateado. Ya no era un monumento a mi humillación, era solo un coche, una herramienta. Y yo, Arturo, soy un mecánico. Mi vida entera ha sido dar utilidad a las herramientas. Abrí la puerta, me senté en el asiento del conductor. El olor a nuevo todavía estaba allí, pero ahora era el olor de una posibilidad. Mis manos, que conocían las entrañas de tantos motores viejos, sintieron la suavidad del volante nuevo. Este coche no era de Mateo, era mío. Apenas había arrancado el motor cuando vi a mi vecina, doña Elvira, la misma que vio toda la escena el día anterior, caminando con dificultad por la acera. Iba al mercado, arrastrando un carrito de la compra que parecía demasiado pesado para ella. El sol ya pegaba fuerte. Sin pensarlo 2 veces, maniobré el coche despacio y me detuve a su lado. Bajé la ventanilla. «Buenos días, doña Elvira. ¿Quiere que la lleve al mercado? El sol hoy está que raja». Me miró sorprendida. Vi una pizca de desconfianza en sus ojos, quizás de lástima, pero entonces vio algo en mi rostro, una firmeza, y sonrió. «Ah, don Arturo, no. ¿Sabe el favor que me hace? Acepto, sí. Aquel sí fue la primera pieza que encajé en mi motor roto. De vuelta del mercado, ayudando a doña Elvira a llevar las bolsas a su casa, la idea se formó en mi cabeza. ¿Cuántos otros en nuestra calle, en nuestro barrio, no pasaban por la misma dificultad? Ancianos como yo, con dificultades de movilidad, para quienes la parada del autobús era una maratón y el taxi un lujo impensable. Yo tenía un coche nuevo, fuerte, confiable, parado en la puerta de casa. Y tenía tiempo, tenía todo el día. La carta de Elena decía que protegiera mi corazón, y entendí que la mejor forma de proteger un motor es hacerlo funcionar. Decidí allí, en silencio, que mi coche no se quedaría parado. Iba a servir. No puse anuncios, no coloqué un letrero. Empecé de la manera en que siempre he hecho las cosas, trabajando. Vi a don Ramiro, que sufre de dolor en las piernas, cojeando para ir a la farmacia, y le ofrecí llevarlo. Quedó tan agradecido que me contó la historia de su vida entera en el camino. El miércoles llevé a un grupo de 3 señoras a la misa en la iglesia del centro, algo que no hacían desde hacía meses. La noticia comenzó a correrse, no por internet, sino a la antigua, de boca en boca. Don Arturo, el del taller, tiene un coche nuevo y nos lleva a donde necesitamos. No cobra nada, oiga. Poco a poco, mi teléfono, que andaba mudo, empezó a sonar. El coche, que nació para ser un símbolo de estatus para mi hijo, se fue transformando. El sedán elegante e impersonal comenzó a ganar un alma. Dentro de él, el olor a nuevo se fue mezclando con el perfume de lavanda de doña Elvira, con el olor del pan que me dio doña Lucía, con el olor a medicina de don Joaquín. El asiento del copiloto, que mi hijo ni siquiera quiso probar, ahora escuchaba secretos, desahogos, risas e historias de toda una vida. El coche dejó de ser un objeto de rechazo y pasó a ser un lazo, un punto de encuentro, una pequeña embajada de amabilidad que circulaba por las calles del
Barrio. La gente insistía en pagarme. Yo siempre decía que no era necesario, que el pago era la compañía, pero aprendí que la dignidad de las personas también está en poder corresponder. Así que aceptaba, no dinero, pero aceptaba el manojo de coles de la huerta de don Manuel, aceptaba el trozo de pastel de maíz de doña Clarís, aceptaba un rato de conversación en el porche, un «Dios se lo pague, don Arturo», dicho con sinceridad, valía más para mí que todo el dinero que gasté en ese coche. Estaba redescubriendo un tipo de riqueza que no se guarda en el banco, sino en el corazón. Y en medio de todo esto, yo también empecé a cambiar. El Arturo silencioso y cerrado fue dando paso a un Arturo que escuchaba, que conversaba, que daba un consejo cuando se lo pedían. Dentro de aquel coche, me convertí en un confesor, un amigo, un nieto postizo que escuchaba las historias de los mayores. Cada viaje era una ventana a la vida de otra persona. Escuchaba sobre los hijos que no llamaban, sobre la nostalgia del tiempo pasado, sobre las pequeñas alegrías del día a día, y al escuchar me daba cuenta de que mi dolor, aunque grande, no era el único en el mundo. Me sentía menos solo. Un día estaba dejando a doña Lourdes en su casa y me contó un chiste tonto, de un loro, y me reí. No fue una sonrisa, fue una carcajada, fuerte, sonora, que vino del fondo del estómago. Me asusté con el sonido de mi propia risa. ¿Cuándo fue la última vez que me había reído de esa manera? Años. Hacía años. En ese momento supe que me estaba curando. El óxido de la tristeza se estaba desprendiendo de mi pecho. El coche no solo estaba llevando a los demás a sus destinos, me estaba trayendo de vuelta a la vida, kilómetro a kilómetro. Mis días ganaron un nuevo propósito. La casa, antes vacía, ahora tenía el movimiento del timbre sonando, del teléfono llamando. El frente de mi casa, antes el escenario de mi vergüenza, se convirtió en un punto de esperanza para muchos. Los vecinos que me miraban con lástima, ahora me miraban con un respeto cariñoso, con admiración. Sin querer construí una nueva familia. Una familia que no era de sangre, sino de afecto, de necesidad mutua, de gratitud. Ya no necesitaba la aprobación de mi hijo para saber mi valor. Lo veía todos los días en los ojos de las personas a las que ayudaba. Pasaron 3 meses. 3 meses en los que la herida en mi pecho comenzó a convertirse en cicatriz. Una cicatriz que todavía dolía si la presionaba, pero que ya no sangraba. Había encontrado un nuevo ritmo para mis días, una paz que no conocía. Los viajes con mis nuevos amigos, las conversaciones, los pequeños gestos de cariño, todo eso fue como un buen aceite que fue lubricando los engranajes de mi alma. Aquella tarde estaba sentado en el porche tomando un sorbo de café, viendo la puesta de sol. La calle estaba tranquila. Me sentía bien. No sabía que mi paz estaba a punto de ser puesta a prueba. No sabía que el pasado venía a pie, doblando la esquina. Fue cuando lo vi. Mateo. Venía caminando por la acera con los hombros encorvados, la ropa un poco arrugada, diferente del hombre impecable y arrogante de 3 meses atrás. Parecía cansado, abatido. Mi corazón dio un brinco dentro del pecho, una mezcla de dolor antiguo y un miedo nuevo. Por un instante todo el progreso que había hecho pareció desmoronarse. El fantasma de aquel día, de aquella palabra, volvió a atormentarme. Pero entonces respiré hondo y recordé la carta de mi Elena. Protege tu corazón. Y me quedé allí sentado esperando, calmo por fuera pero con el motor interno en alerta máxima. Antes de que llegara a mi portón, doña Elvira y su marido, don Ramiro, salieron de su casa y vinieron en mi dirección. Don Arturo, buenas tardes. Solo para agradecerle de nuevo por llevarnos esta mañana. Nos salvó la vida. La consulta era importante. Doña Elvira me extendió un platito con unas galletas de nata todavía tibias. Las hice para usted, como un detalle. Sonreí y le di las gracias y se quedaron allí conversando un poco, tratándome con un cariño, un respeto que calentaba el alma. Y Mateo, parado a pocos metros de distancia, tuvo que presenciarlo todo, en silencio. Vi su rostro mientras esperaba. Era una mezcla de impaciencia, de sorpresa, quizás hasta de envidia. Estaba viendo a su padre,
el viejo mecánico al que llamó basura, ser tratado como alguien importante, como una persona querida y valorada por la comunidad. Estaba viendo el resultado del regalo que arrojó al suelo. El coche, que para él era un símbolo de pobreza, me había dado un tipo de riqueza que su dinero nunca compraría: el respeto y el afecto de la gente. Él ya no era el hijo exitoso que visitaba al padre humilde. Los papeles, de repente, parecían haberse invertido. Cuando mis vecinos se despidieron y entraron en su casa, un silencio pesado se instaló entre nosotros. Mateo abrió el pequeño portón y entró al porche. Se detuvo frente a mí. No me miró a los ojos. Se quedó mirando un punto cualquiera detrás de mí. No dije nada. Simplemente continué en mi mecedora sosteniendo la taza de café tibio. No se lo iba a poner fácil. No iba a llenar su silencio con preguntas. El tiempo de aquel Arturo que intentaba adivinar los pensamientos de su hijo se había acabado. Ahora era él quien tendría que encontrar las palabras, y yo esperaría por ellas, el tiempo que fuera necesario. Finalmente, levantó la cabeza, pero lo que salió de su boca no fue una petición de perdón. No fue un «Papá, me equivoqué». La arrogancia todavía estaba allí disfrazada de necesidad. «Papá», empezó con la voz un poco ronca, «necesito el coche». Hizo una pausa, como si esperara que lo interrumpiera, que le ofreciera ayuda. Como no dije nada, continuó, su voz ganando un tono de justificación, de quien tiene derecho a lo que está pidiendo. «Mi coche se averió por completo. La reparación no vale la pena. Estoy lleno de deudas y puedo perder el empleo si no tengo cómo moverme. Necesito las llaves». Escuché cada palabra. Necesito. No me gustaría. No. ¿Podría ayudarme? Era una exigencia, aunque disfrazada de desesperación. Dejé que su frase flotara en el aire entre nosotros por un largo momento. El zumbido de un mosquito era lo único que rompía la tensión. Me miraba con ansiedad, esperando una respuesta, una solución, y yo simplemente lo observaba, con la calma que el dolor y el tiempo me enseñaron. Veía a mi hijo, un hombre de 35 años, actuando como un niño mimado que venía a reclamar su juguete de vuelta. La serenidad en mi rostro parecía desarmarlo, dejarlo aún más incómodo. El poder, sentí en ese instante, había cambiado de manos. Miré a mi hijo, allí frente a mí, y por un instante no vi al hombre de 35 años que me humilló. Vi al niñito de 5, con la rodilla raspada, llorando en mi regazo. El instinto de un padre es ese. Es algo que no se apaga. Es querer curar el dolor del hijo, no importa el tamaño de la herida que él te haya abierto. Mi primer impulso fue simplemente entregarle las llaves. Decir, toma hijo, resuelve tu vida, que estés bien. Quizás con ese gesto podría comprar de vuelta una pizca de gratitud, una hebra de respeto. Quizás, al recibir la ayuda sin cuestionamientos, su corazón se abriría un poco. Era una esperanza terca la mía. Pero entonces, otra voz, más sabia y más cansada, habló dentro de mí. Era la voz de mi experiencia, quizás la voz de mi Elena, soplándome una advertencia. Si le entregaba las llaves de esa manera, ¿qué le estaría enseñando? Que las palabras no tienen peso, que puede herir, humillar y luego venir a buscar la solución al mismo lugar que despreció. No lo estaría ayudando. Estaría siendo cómplice de su inmadurez. Estaría confirmando lo que él parecía pensar, que su padre es un recurso, un pozo sin fondo de donde se puede sacar lo que sea, sin dar nunca nada a cambio. Y estaba mi nueva vida, mi paz. Aquel coche que él llamó basura se había convertido en mi alegría. Era mi conexión con el mundo, con mis amigos. Era don Ramiro yendo al médico, doña Elvira yendo al mercado, la risa de las señoras camino a la iglesia. Entregarle el coche a Mateo significaría abandonar todo eso. Significaría volver al silencio de mi casa, a la soledad de los días vacíos. Sería sacrificar mi felicidad, que tanto luché por reconstruir, por su conveniencia. Y por primera vez en la vida, me pregunté si un sacrificio así todavía valía la pena. Protege tu corazón, había dicho Elena. Y mi corazón, ahora, tenía otros inquilinos. Recordé los documentos, guardados bajo 7 llaves dentro del baúl en el taller. La factura, el registro del coche, el seguro, todo a mi nombre. Arturo Vargas.
Nunca lo había puesto a su nombre. Era una formalidad, pensaba yo, que haríamos después. Pero ahora ese detalle era mi fortaleza. Podría simplemente decir, el coche es mío, hijo, legalmente mío. Podría terminar la discusión allí. Pero ¿qué tipo de victoria sería esa? Una victoria amarga, que me dejaría con un coche en el garaje y un abismo aún mayor entre mi único hijo y yo. Yo no quería ganar una guerra. Yo solo ya no sabía cómo hacer para tener paz. Mi mirada se desvió de él y se posó en la calle. El coche estaba allí, parado bajo la luz del poste, sereno. Parecía más que un coche. Parecía un ser vivo, que me había elegido tanto como yo lo elegí a él. Llevaba las historias y las esperanzas de todo un barrio. Era la prueba de que mi valor no estaba en la opinión de mi hijo, sino en mis acciones. Era el símbolo de mi resurrección. ¿Cómo podía entregar mi dignidad reconquistada así, tan fácil? Aquel trozo de metal y vidrio se había vuelto demasiado precioso, no por el precio, sino por el significado que había adquirido. Volví a mirar a Mateo. La impaciencia en su rostro era visible. Quería una respuesta, un sí o un no, y me di cuenta de que lo que más me dolía no era la petición, sino la ausencia de una única palabra, perdón. Un papá, perdóname por aquel día, lo habría cambiado todo, habría abierto todas las puertas, me habría hecho entregarle las llaves, los documentos y mi corazón junto a ellos. Pero esa palabra no llegó, y sin ella, cualquier ayuda de mi parte sonaría como una rendición, como si estuviera de acuerdo con la humillación que sufrí, aceptando mi lugar de felpudo. Entonces, una claridad diferente me invadió. No le iba a dar la respuesta que él quería. No iba a decidir por él. Iba a poner el peso de la responsabilidad de vuelta sobre sus hombros. Respiré hondo, el aire de la noche llenando mis pulmones cansados. La mecedora se detuvo. El silencio se hizo aún más denso. Sentía sus ojos sobre mí, esperando el veredicto. Extendí mi mano abierta, con la palma hacia arriba, con las llaves reposando en ella, no como quien ofrece, sino como quien exhibe una cuestión. No le iba a preguntar si estaba arrepentido, le iba a preguntar algo más profundo. Levanté mi rostro y lo miré directamente a los ojos, quizás por primera vez con esta firmeza en mucho tiempo, y con la voz más calmada y seria que pude encontrar, hice la única pregunta que realmente importaba, la pregunta que lo definiría todo. ¿Qué diría si él todavía era mi muchacho o solo un extraño usando su rostro? Le pregunté, ¿para qué necesitas el coche, hijo mío? Su respuesta no sería solo sobre el trabajo o sobre las deudas. Su respuesta me diría si todavía había algo allí, debajo de toda esa amargura, que valiera la pena salvar. Y ahora me quedo aquí, con esa pregunta en el aire, y las llaves en la mano pesando más que el plomo. ¿Qué debe hacer un padre? Pasamos la vida construyendo puentes, pero ¿y cuando el otro lado insiste en prenderles fuego? Se reconstruyen de nuevo, con el propio material del alma, o se aprende a vivir en la propia orilla, en paz. ¿Esta historia tuvo sentido para ti también? Cuéntame, ¿habrías perdonado o habrías protegido el corazón como mi Elena me pidió? La opinión de quienes ya han vivido bastante, como ustedes, me ayuda a pensar en mi próximo paso.